Bueno, hoy día no todo es positivo porque igual queremos hablar del descontento de muchas personas que hoy están en ISAPRES, Banmédica, Más Vida, Colmena, Cruz Blanca, Consalud, Vida 3, etcétera. Siempre es bueno tener este espacio de lo legal para que la gente pueda ir reconociendo temáticas que son de sumo interés para el televidente. Así que vamos a aprovechar al tiro a dejar el WhatsApp habilitado para que las personas que hoy día están en alguna ISAPRE y quieran consultar justamente sobre la adecuación que se va a compensar a vivir, ¿verdad? Que nos escriba al más 569-77569177, porque ese es el tema que vamos a partir en el programa del día de hoy, aparte, ¿cierto?, de nuestro nuevo aniversario de la ciudad de Concepción. Partamos con el concepto de cómo se deben pactar los contratos de salud de las ISAPRES para recibir las distintas prestaciones de servicio. Primero vamos con lo técnico de lo que son las ISAPRES, de las prestaciones, para luego entonces entrar en todo lo que tiene que ver con el escenario de adecuación y de la de la alza de la ISAPRE, que es, al parecer, cierto, algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo. Como dices tú, vamos a partir con la parte técnica, porque posteriormente lo mismo que vamos a conversar ahora lo vamos a aplicar a la situación que se está viviendo hoy en día como país, con lo que es la ISAPRE. Y en relación a lo que dices tú de tu primera pregunta, al hablar de cómo pactar un contrato de ISAPRE, estamos hablando en el fondo, como se dice en nuestro idioma, es un acuerdo de voluntades, considerando que la ISAPRE presenta un contrato de prestaciones de servicio determinada en relación a la salud, al futuro afiliado o al futuro usuario de estas prestaciones, y ese contrato debe contener todas las prestaciones, la cobertura que va a realizar, y también debe prestar un contrato que sea realmente adecuado a los ingresos del futuro afiliado. El afiliado al mismo tiempo tiene el derecho de revisar ese contrato y ver qué tipo de prestaciones se le van a otorgar en el fondo, y de qué manera va a ser la cobertura, y por supuesto, lo más importante, el valor de lo que tiene ese contrato de esas prestaciones, porque consideremos que hoy en día el 7% es obligatorio para la salud, para todos los que están afiliados de FONASA, y para los que están afiliados de ISAPRES es el 7% más el porcentaje correspondiente a lo que es el plan de salud. Por lo tanto, es un desembolso bastante considerable de dinero que a veces los afiliados tienen que hacer, y esto le afecta cuando vienen los alzas correspondientes. Exacto. Así se pacta en cierto modo el contrato de la ISAPRE cuando le van a ofrecer un plan determinado, y si se quieren cambiar de FONASA o ISAPRE. ¿En qué periodo es la revisión de los contratos propiamente tal? Esto se hace anualmente. Se hace anualmente esto a través de la superintendencia de ISAPRE. Se realiza podríamos decir, una tabla de carácter porcentual, donde la superintendencia determina cuánto va a ser el porcentaje que pueda variar el plan correspondiente en base a algunos cálculos de carácter proporcional de acuerdo a lo que está establecido en la ley. No es llegar y determinar un porcentaje. Entonces, se hace esto anualmente y existe siempre un porcentaje determinado por el cual las ISAPRES se tienen que regir anualmente para determinar el valor de sus planes. Okay. En el caso, por ejemplo, del alza de la ISAPRE, ¿cuál es el procedimiento de la superintendencia para, ¿cierto?, fijar el indicador máximo del alza de las ISAPRES? ¿Cuáles son los indicadores que hacen que se fije finalmente este tipo de alzas? Esto se hace a través de un cálculo proporcional. No vamos a entrar a hacer cálculos de números porque nos podemos enredar mucho, pero lo que pasa es que la superintendencia ISAPRE, en este caso, determina proporcionalmente en base, por ejemplo, a los valores de las prestaciones que realiza las ISAPRE. Lo determina en base a los valores de las prestaciones del nuevo plan. Lo determina proporcionalmente en base a los valores de los subsidios. Al hablar de los subsidios estamos hablando de las licencias médicas. Y en realidad, en base a todos esos cálculos, saca un porcentaje determinado, y en la variación también del IPC se hace un cálculo en una fórmula determinada también, y en esa fórmula se determina, estoy repitiendo mucho la palabra determinado, pero se determina el porcentaje de variación que van a tener anualmente las ISAPRES, que es lo que estaba pasando, lo que pasó anteriormente ahora con los planes. Claro. Todo es proporcional en base a las prestaciones, a los servicios y a lo que realmente se ocupa de acuerdo al plan establecido de la ISAPRE. ¿Cuándo comenzarán a regir los nuevos precios que se le está poniendo a las ISAPRES? Mira, hay que considerar que este cálculo se realiza los 10 primeros días de marzo, ya primero que todo. Primero que todo se realiza los 10 primeros días de marzo, donde se determina, ya está determinado el porcentaje, se da el aviso a las ISAPRE, se dice ya,
Este es el porcentaje máximo al cual ustedes pueden realizar la variación de acuerdo al plan que están ofreciendo. Posteriormente, las ISAPRES tienen 15 días para avisar a la superintendencia si efectivamente van a hacer la variación o no la van a hacer. Una vez que se determina por parte de esa resolución que emite la superintendencia, se tiene que publicar en el diario oficial y en la página web de la superintendencia. ¿Qué pasa? En marzo entonces empiezan a llegar las famosas cartas de adecuación. En este caso este año está ocurriendo algo completamente distinto, pero sí ocurrió que en marzo llegaron las cartas de adecuación y en junio entran, en efecto, entran los planes a disposición o se aplican los planes en cuanto al nuevo valor determinado en base a ese porcentaje. Me imagino que esto también debe de ser comunicado a las personas que están con sus planes de hoy con respecto a esta modificación que claramente va a perjudicar el bolsillo de muchos que estamos... Tiene que ser comunicado en la fecha, la fecha de marzo tiene que ser comunicado y a todos los usuarios y a todos los afiliados de las ISAPRES se les tiene que comunicar de que la ISAPRE va a realizar una variación porcentual en relación al plan que tiene. Esto se comunica a través de la carta de adecuación que se hace por intermedio ya sea de correo electrónico, que es el modo más ideal, o por medio en forma personal por mano. En algunas ISAPRE lo hacen de las dos formas. Lo comunican por el correo electrónico y también le hacen llegar la correspondiente carta al domicilio. ¿Cuáles son realmente las exigencias que se le hace a las ISAPRES para poder subir estos planes que muchas veces atentan contra la gente en el día a día? O sea, de verdad que es impresionante lo que se saca del porcentaje del sueldo a las personas que hoy día ocupamos ISAPRE. Y el otro problema es que muchas veces, no sé, nos hacemos distintos exámenes y no cubre la ISAPRE, y no cubre la ISAPRE. Y siempre hay problemas, entonces al final... ¿Nos ayuda o todo lo contrario el tener ISAPRE? Bueno, ayuda, en cierto modo se ayuda. Lo que pasa es que los copagos a veces son demasiado caros y yo concuerdo plenamente contigo que los planes de ISAPRE, algunos son bastante elevados para ver efectivamente si existe la cobertura que ofrecen. Ahora, ¿cómo se determina esa variación? Tiene que considerarse de que al menos las ISAPRES han cumplido con los estamentos establecidos en la ley, primero que todo, y que han cumplido al menos con el 50% de las atenciones que han ofrecido dentro de sus planes para determinar esa alza de proporción. O sea, son como un requisito. Usted, ISAPRE, está ofreciendo un plan, cumpla ¿con qué? Con las prestaciones. Y esas prestaciones tienen que haber sido cubiertas por al menos en un 50% para efectivamente aplicar el alza que corresponde. Ok. Ahora, ¿el afectado puede rechazar el alza? ¿De qué manera podemos pelearla? Ahí nos ponemos en guardia. Plan, claro, sí, por supuesto que la puede rechazar. De hecho, en la carta de adecuación va una parte determinada donde dice de que usted puede rechazar esta alza y quedarse con el plan antiguo. Lo más divertido que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, le ofrecen en el nuevo plan de que si la hospitalización era gratis con el antiguo plan, en el nuevo plan va a ser gratis, va a ser mejor, pero por ser nuevo plan, en el antiguo plan no queda gratis. Entonces, como te están diciendo subliminalmente, cámbiese, le conviene más. Usted puede rechazar ese plan, puede cambiarse por defecto a FONASA, o también puede recurrir de protección, que es la herramienta más utilizada hoy en día desde el punto de vista legal, por haber una acción o omisión de carácter ilegal o arbitrario. ¿Qué normas hoy día rigen y hacen que esto pueda existir, ¿no? Esto de las alzas de las ISAPRES? Bueno, las normas, por lo general, está la ley de la superintendencia de ISAPRE, estuvo también vigente, sigue vigente la ley 22.356, que tuvo relación que en el momento de pandemia el gobierno determinó a través de esa ley que se detuviese el alza de la ISAPRE. Por lo tanto, las ISAPRE durante todo el tiempo de pandemia no hicieron absolutamente ningún alza, no pudieron, estaba prohibido. Cuando se levantó el estado de emergencia, inmediatamente las ISAPRE procedieron al alza y ese alza ha sido el más alto en la historia de las alzas de la ISAPRE, que fue el escandaloso 7,6% que aplicaron todas las ISAPRES. ¿Ya? Y ahí empezaron a recurrir nuevamente la gente de protección
Y ahí empezaron también a ver los reclamos, a ver los rechazos, y hay mucha gente que también se cambió al sistema de salud público que es FONASA. Claro, ahora me gustaría hablar sobre el concepto de lo que es el recurso de protección hoy día. ¿Quiénes pueden realizar este recurso? ¿En qué consiste? Todavía estamos en los plazos. Todos los detalles, por favor, para esta ayuda. Bueno, una de las herramientas legales que existe para reclamar en contra de las alzas de carácter arbitraria y carácter unilateral es el recurso de protección. ¿Y qué es lo que es el recurso de protección? Es una acción constitucional, es decir, que la Constitución te permite hacer esta acción cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario, por una acción u omisión ilegal o arbitrario, sufre vulneración o alteración de sus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 19 de la Constitución chilena determina ciertos derechos que la ciudadanía tiene a su favor. Cuando estos derechos se ven vulnerados, nosotros podemos recurrir de protección que está determinado en el artículo 20 de nuestra Constitución y determina cuáles son los numerales del artículo 19 que pueden verse afectados y pueden recurrirse de protección. Por lo general, el derecho a la propiedad es el que más afecta en lo que es en relación al ISAPRE. ¿Por qué? Porque consideramos que la ISAPRE en forma unilateral ha cometido un acto de carácter arbitrario, no necesariamente legal, porque no está contra la ley, porque está cumpliendo los requisitos de la ley, pero sí de carácter arbitrario. Cuando hablamos de carácter arbitrario es porque por mero capricho, en este caso, que hace estos tipos de cambios. Y por ser unilateral, es decir, si bien es cierto, le informa de que va a haber un alza, pero en ningún momento le consulta. ¿Está de acuerdo con el alza? Simplemente ellos lo suben. Y en ese momento se ve vulnerado una de las garantías constitucionales, que es el derecho a propiedad. Y al verse vulnerado, la persona puede recurrir durante el proceso de 30 días desde que ocurrió la acción o omisión ilegal o arbitraria. Es decir, si la carta de adecuación, considerando el proceso anterior, le llegó el 30 de marzo, tiene hasta el 30 de abril para recurrir de protección. Siempre hay que considerar eso. Ahora, en el escenario actual de Chile, ¿qué es lo que ocurrió justamente con el recurso de protección de varias personas, de varios chilenos, justamente en contra de las ISAPRES? Bueno, este es un tema, Constanza, muy interesante que a mi haber hubo que explicar de muy clarita a las personas que recurrieron de protección y que al fin y al cabo favoreció a todos, no necesariamente a quienes recurrieron de protección. Bueno, vamos a contar un poco la historia. El 18 de agosto, la Corte Suprema acoge recursos de protección en representación de cada una de las ISAPRES. O sea, le empiezan a llegar recursos de protección. De las 6 ISAPRES existentes en Chile, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Van Médica, Nueva Más Vida y Vida 3. Las 6 ISAPRES hacen sus correspondientes recursos, los usuarios, los afiliados hacen los correspondientes recursos y la Corte Suprema los acoge. Entonces la Corte Suprema dice, a ver, ya acogimos esto. Al acoger esto se tiene que reversar el 7.6 y por lo tanto además la ISAPRE tiene que reembolsar las costas del juicio y por lo tanto ese 7.6 queda nulo. Entonces sacamos esto. Como nosotros ya cogimos esto, y por economía procesal, y para evitar la tramitación de los miles y miles de recursos que vienen detrás, simplemente hagamos una resolución de carácter genérica para todas las ISAPRES. La orden entonces se determina en que queda absolutamente nulo o sin efecto el 7,6%. Por lo tanto, desaparece ese 7,6%. ¿Ya? Y todas las ISAPRES dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplemente usted no puede aplicar ese 7,6%. Entonces, ¿qué pasó? Algunas sentencias determinaron que, decía, se rechaza el recurso de protección. Entonces los usuarios, los que recurrieron de protección y los que alcanzaron a llegar a la Corte Suprema, porque muchos recursos quedaron a mitad del camino, dijeron, chuta, perdimos el recurso de protección porque la Corte Suprema está rechazando. No. Y no entendían por qué, porque en el fondo ya no se iba a realizar este 7,6%. Exacto, Constanza. Tenemos una pregunta. Aprobada. ¿Aprobé? Sí, aprobó. Pero antes de responder la pregunta, déjame terminar este tema porque es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios dijeron, chuta, rechazaron, perdimos. No, pues chiquillo. Ganaron. Lo que pasa es que la Corte Suprema determina que como manda esa orden en ese momento, que el 7,6% desaparece, no existe perjuicio. Y como no existe perjuicio, no se justifica una acción constitucional, no se justifica el recurso de protección, por lo tanto desaparece todo
ese proceso. Es como si nos hubiésemos retrotraído a antes del 7,6%, donde nunca hubo un 7,6%. Claro. Por lo tanto, si usted presenta un recurso de protección, la Corte Suprema le va a decir, ¿para qué presenta este recurso si no hay ningún perjuicio? Claro. Y eso fue lo que pasó. Y el 7,6%, ¡pum!, desaparece. Error de comunicación, no entonces existe. La gente simplemente no sabía que no es que haya perdido, sino que... No, ganó. Igualmente los se que logró, perdieron, digamos, el que no... Los que perdieron colateralmente fuimos los abogados, porque los abogados se pagaban en cierto modo de los honorarios. Y perdieron tiempo en hacer todo el recurso de protección. Los abogados perdieron del honorario que se pagaban de las costas. Y al no haber recurso de protección, no hay alguna acción constitucional, no hay pago, no hay costa, no hay nada. Se perdió todo. Y en el fondo lo que quiso hacer la Corte Suprema fue, entre comillas, matar dos pájaros de un tiro. Porque si bien es cierto, elimina el 7,6, le está diciendo subliminalmente a los abogados, bueno, vayan poniendo ojo con lo que estamos nosotros fallando, con las resoluciones que nosotros estamos haciendo, porque ya la gallinita de los huevos de oro, si lo vemos desde ese punto de vista, se les puede terminar. Claro. Primero partieron con la rebaja de las costas, que se pagaban en algún caso hasta 400.000 pesos de costa a 100.000 pesos. Y ahora se les está diciendo, mire lo que puede pasar con esto para que bajen un poco el acelerador en cuanto a que los recursos de protección, porque eran miles y miles, y al fin y al cabo todos se acogían. Sergio, vamos con alguna pregunta que la gente ya está escribiéndonos a esta hora de la mañana para saber detalles del tema, ¿cierto?, de las ISAPRES. Buen día, soy Alejandro de Penco, los felicito por el programa. Mi consulta es la siguiente. En la anterior alza apelé por el alza y, orientado por un abogado, presentamos un recurso y la Corte indicó no innovar. Ahora en julio me llegó otra carta y el abogado me sugiere no hacer un recurso, pues podríamos perder y tener que pagar las costas. ¿Me puede orientar, Sir Nelson? Pero Sir por Nelson, a ver, Sergio Nelson. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por el WhatsApp, saludos. Ale. A ver, efectivamente, cuando se recurrió la primera vez, en ese sentido, la orden de no innovar es una orden en el fondo para, no voy a hablar en términos jurídicos, simplemente se determina, se le da la orden de que cualquier tramitación que se tenga que realizar durante la tramitación del recurso se deje sin efecto. Por lo tanto, si se presentaba el recurso y además se solicitaba la orden de no innovar, en ese sentido no tendría que la ISAPRE haber hecho absolutamente ninguna otra tramitación, ningún alza. ¿Ya? ¿Qué pasa, querido amigo? Efectivamente, el abogado le dice ahora de que no recurre porque podrían perder y tendrían que pagar las costas. Es efectivo. Por eso es lo que ocurrió. La Corte Suprema hizo esta orden para decirle al abogado, mire lo que está pasando. ¿Ya? Mire lo que va a pasar si ustedes pueden recurrir. Ahora se corre un riesgo más grande. Entonces, es efectivo, se puede recurrir, de todas maneras. Pero ahora hay un riesgo de que la Corte Suprema diga ya. Esta vez usted no va a ganar porque si bien es cierto dimos la orden de que el 7,6 no perdieran, pero sí también se le dio la orden paralelamente a la superintendencia que hiciera el proceso del alza nuevamente. Y ahora es posible que pueda perder porque el alza dentro de lo que está estipulado y la orden que dio la superintendencia estaría dentro del rango de carácter legal. Y puede que la Corte Suprema diga, puede que lo haga como puede que no, independientemente de que el acto sea arbitrario, si bien es cierto, el acto es arbitrario, está dentro de lo legal y establecido dentro de la ley, por lo tanto no se estaría, a lo mejor desde este punto de vista, ocurriendo una acción que vulnere su derecho. Entonces, es por eso que los abogados también, y otra cosa, que la tramitación de recursos de protección de ISAPRE no es necesariamente redactar el recurso y enviarlo a la Corte, hay que estar tramitando, hay que estar... Esta es una tramitación que, de cierto modo, requiere una concentración bastante amplia y bastante constante. No es que ya usted recurrió y se olvidó, no. Tenemos que estar ahí viendo todo eso. Entonces, ¿vamos con una siguiente pregunta? Pero claro, por supuesto. A esta hora de la mañana la gente nos pregunta aquí en el matinal sobre el tema de las ISAPRES y sus alzas. Hola, buen día, soy Camilo. ¿Qué pasa si quedo cesante y no puedo seguir pagando mi ISAPRE? Bueno, primero que todo tiene que dar aviso a la ISAPRE. La ISAPRE, por supuesto, le va a informar a usted la situación que tiene que hacer y lo más probable que le diga de que tendría que renunciar a la ISAPRE porque si no va a generar una deuda con la ISAPRE y después le van a empezar a cobrar. Entonces, si usted sigue cesante
y no puede seguir pagando, vaya inmediatamente al ISAPRE a dar la información y vea si el ISAPRE le puede adecuar a lo mejor algún plan de acuerdo a su situación laboral actual. Caso contrario, tendría que renunciar al ISAPRE y por defecto pasar inmediatamente a FONASA, y cuando nuevamente se les arregle la situación, ya podría nuevamente pactar un contrato con la ISAPRE correspondiente que usted determine. Pero si es así... Hay algunos centros o clínicas que no están, o centros médicos que no están recibiendo los bonos de las ISAPRES. ¿Esto es incumplimiento también por las propias deudas de las ISAPRES? Sí, bueno, efectivamente, cuando no están recibiendo los bonos, las mismas deudas, ¿no? Mucha gente se está cambiando a FONASA, te lo digo sinceramente, por las mismas deudas que están con la ISAPRE, con el mismo problema que están diciendo, usted no le puedo recibir porque la ISAPRE ha dado orden de que hay una deuda, que usted no está pagando el plan, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener ojo con eso. En el caso de que la gente quiera hacer más consultas, quedó, ¿cierto?, con las ganas de saber más detalles sobre estas alzas y sobre todo el tema de las ISAPRES, podemos escribir directamente a tu WhatsApp, Sergio, para que puedan obviamente solventar todas las dudas que tienen que ver con los planes de las ISAPRES. ¿No? Ahí tenemos también el más 569-5612-9379 y ahí también el Instagram @abogado Sergio Nelson. @abogado Sergio Nelson, más 569-5612-9376. Mi correo también, abogadosernelson@gmail.com. Y para aclarar un poquito lo que viene ahora, porque yo creo que mucha gente tiene dudas, porque está llegando una nueva carta de adecuación, lo que viene ahora en el fondo es un nuevo alza. La superintendencia dio la orden que ese alza podía ser desde el 1.6 hasta el 7,6%. Exactamente. ¿Ya? Y están llegando nuevas cartas y algunas personas dicen, ¿por qué si recurrí de protección me están llegando unas nuevas cartas? Reitero, el 7,6% desapareció y se inicia un nuevo proceso ordenado justamente por la superintendencia de ISAPRE. Y se les da la oportunidad a las ISAPRES que determinen de acuerdo al porcentaje que ya conversamos en su momento, que hagan la adecuación. Muérete de la risa, que el ISAPRE con salud debería hacer una adecuación del 14,4%. Por supuesto, no puede subir del 7,6% máximo que está establecido en la ley. En la ISAPRE, por ejemplo, Vida 3 va a subir en un 1,4%. ¿Pero cómo 14? 14,4%. Pero eso ya es una... Pero no lo va a hacer, no lo puede hacer, porque está sobre el máximo legal del 7,6%. Pero ese cálculo porcentual es lo que determinó. Y la ISAPRE Nueva Más Vida es un 7,8% que tiene que subir. Tampoco lo puede hacer porque el máximo establecido es el 7,6%. Y a las personas les digo que les hicieron el alza del 7,6 entre los meses de junio, julio, agosto, se les tiene que reversar esa cantidad, la tienen que recuperar, ya sea con prestaciones, es decir, a través de los bonos, a través de los planes que tiene la ISAPRE, o ya sea a través de un reembolso en dinero. Esas reversas se van a hacer en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si no ocupa esas prestaciones, si no hace ese reembolso, lo más probable es que en enero se le haga un reembolso a su cuenta correspondiente. Igual es mejor ir a hablar directamente a las ISAPRES para saber efectivamente qué está pasando. O sea, se me va a reembolsar, qué va a pasar. A alguna persona ya le está llegando una carta informativa donde le dice que se le va a descontar del actual plan. Porque, reitero, el alza del 7,6, si se le aplicó en junio, julio y agosto, no puede ir, no puede estar porque es de carácter ilegal.